Estamos en vivo. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto que estén participando de este seminario web. La verdad que desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina nos sentimos muy emocionados por poner en marcha esta primera serie de seminarios web que vamos a ir haciendo en los próximos y todas. En los próximos meses. Bueno, como han visto todos los que se han sumado a esta actividad, este seminario web se llama La trama de la vida en riesgo, edición genómica, impulsores genéticos, nuevas tecnologías, contextos, impacto y regulación. Y vamos a escuchar a lo largo de esta tarde a Alicia Mazzarini, Pablo Galeano, Claudio Martínez y Silvia Ribeiro. En primer lugar, dedicar algún minuto a compartir qué es la UXNAL, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina. Nace en algún momento en el que, a partir de la iniciativa, el interés, la preocupación y el deseo del doctor Andrés Carrasco, un grupo de compañeros y compañeras, investigadores, comunicadores, militantes, decidimos crear esta unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza. El sitio web es uxnal.org, pueden allí consultar el documento fundacional de esta unión y también pueden consultar allí información sobre los distintos documentos que hemos ido produciendo durante estos años, así como también va a estar grabado y publicado allí también este seminario web. Simplemente comparto uno de los textos con los que cerrábamos la declaración de la creación de la UXNAL, que decía: en suma, nosotros, los investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico, tecnológico y social, nos comprometemos a contribuir a la aplicación social, creativa y libertaria del conocimiento, y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre la naturaleza y la sociedad que la modernidad, basada en la ciencia reduccionista, está generando. Se trata de un compromiso ético para fomentar una práctica científica transparente y autocrítica. En este camino que venimos recorriendo ya desde hace 5 años, es que estamos organizando este seminario web, en el cual, bueno, para mí es un honor. Mi nombre es Carlos Vicente, integro Acción por la Biodiversidad y GRAIN, simplemente hacer una moderación para presentarles a los expositores y luego compartir con ellos sus inquietudes. Pero antes de pasar a las exposiciones, queríamos compartir un breve video producido por el grupo ETC para justamente introducirlos y animarlos a este profundo debate en el que estamos sumergidos, que de alguna manera nos remite a los debates que tuvimos en los años 90 cuando se quisieron y se introdujeron los transgénicos, pero ahora con mucha más gravedad en cuanto a las amenazas que tenemos por delante. Así que vamos a ver ese video y luego vamos a escuchar directamente a cada uno de los expositores.
Como está saliendo sin sonido en estas cuestiones técnicas que siempre aparecen hasta cuando... que hayan comprendido plenamente los riesgos. Ay, va de nuevo. Vamos a reiniciarlo y verlo desde el principio, por favor. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Ahí se escucha? Perfecto, es porque tenía cancelado el audio. Ahí va de nuevo. Incontrolables y destructivos, los organismos con impulsores genéticos pueden ocasionar una alteración genética irreversible del mundo natural. He aquí el porqué. Los impulsores genéticos subvierten las leyes naturales de la herencia. Son un nuevo tipo de ingeniería genética que puede manipular o incluso erradicar poblaciones y especies enteras en unas pocas generaciones. Esto pone en peligro nuestro ambiente, nuestra agricultura, nuestra alimentación y nuestra salud. Los agronegocios están invirtiendo en organismos con impulsores genéticos para aumentar sus ganancias. Para que esta nueva tecnología sea aceptable al público, sus promotores, como la Fundación Gates, afirman que los impulsores genéticos podrían contrarrestar la malaria. En Burkina Faso ya se han llevado a cabo experimentos para abrirle camino a los impulsores genéticos, como la liberación de miles de mosquitos genéticamente alterados. Estos experimentos han ocurrido sin el consentimiento de las personas que viven en la zona, que no han tenido voz en el asunto. ¿Cuáles son algunos de los riesgos más graves? Los organismos equipados con impulsores genéticos no respetan fronteras. Una vez liberados, los insectos impulsores genéticos podrían iniciar una reacción en cadena, sin posibilidad de control. También podría ocurrir la transmisión de genes modificados a otras especies relacionadas, la alteración de ecosistemas enteros y otros daños irreversibles a los sistemas que hacen posible la permanencia de la vida en el planeta. La liberación de organismos con impulsores genéticos no debe suceder hasta que hayan comprendido plenamente los riesgos asociados a ellos y hasta que se les haya dado a las comunidades que podrían ser afectadas la oportunidad de negar su consentimiento. Una opción mucho mejor que invertir millones en el desarrollo de impulsores genéticos sería colaborar con poblaciones locales en soluciones sostenibles y seguras para la malaria y otros problemas. Los impulsores genéticos están diseñados para propagarse y podrían afectarnos a todos. Por favor, siga el enlace para obtener más información, pasarla a otros y ayudar a detener la liberación de organismos con impulsores genéticos. Muchísimas gracias, Andrea, por haber resuelto el tema del sonido y poder haber compartido esta introducción, que como vamos a ir viendo a lo largo de las distintas exposiciones, son temas complejos, el de la edición genética, el de los impulsores genéticos. Nuestros 4 expositores son realmente expertos tanto en la visión como en los contenidos que van a ir desarrollando. Esperemos que disfruten, que puedan hacer preguntas y opinar. El canal de YouTube donde lo estamos transmitiendo y donde ya hay más de 77 personas participando, está abierto para que hagan comentarios y preguntas que haremos al finalizar las exposiciones. Ahora los voy a dejar con muchísimo gusto con Alicia Mazzarini, que es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Autora de numerosos artículos sobre biología evolutiva y una cantidad de otras publicaciones que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Así que los dejo con Alicia y que aprovechemos estas exposiciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan en este primer seminario de UXNAL. Yo voy a hacer una presentación muy compacta de algunos aspectos contextuales que pueden ser útiles para pensar la problemática que se va a abordar en este webinario. Y si hablamos de contexto, si hablamos de vida, el primer contexto que tenemos que tener en cuenta es la historia de la vida, la historia de la diversidad biológica,
que bueno, en esta diapo se ve un poquito los grandes hitos de una historia que se inicia hace 4.000 millones de años, muy poco después de que la Tierra se constituye como planeta y comienza a enfriarse, una coevolución entre la vida y la Tierra, que da lugar a la biosfera, ¿no? La biosfera, un sistema complejo, químicamente activo, en el que las distintas formas de vida intercambian gases, elementos minerales, genes, y se transforman al mismo tiempo que modifican el entorno. La Tierra que tenemos, en la que habitamos, tiene ciertas características que son el resultado de la actividad biológica, la composición de la atmósfera, la salinidad de los mares, la composición del suelo, la temperatura, todo depende de la actividad biológica. Y el árbol de la vida desde sus inicios no ha dejado de diversificarse, con distintos avatares, distintas ramas del árbol de la vida se fueron diversificando, otras se truncaron, las especies así como tienen un inicio terminan por extinguirse, a una tasa más o menos constante que llamamos extinción de fondo. Pero esa extinción de fondo se ha visto en varias oportunidades interrumpida por episodios drásticos de extinciones masivas, donde esa tasa se acelera y afecta a muchos grupos de organismos, por lo cual la biota queda reducida a veces hasta más de la mitad de su diversidad, y la vida se recompone a partir de esos sobrevivientes, cambiando su rumbo. Lamentablemente, de esos 5 episodios, ahora estamos transitando uno más, el de la sexta extinción masiva, que coincide, digamos, la mayoría de los paleontólogos que está ocurriendo a una tasa altísima, entre 100 a 1000 veces mayor que la tasa de extinción de fondo, en un tiempo realmente muy corto, de cientos de años, que es un instante a nivel geológico. Mirando esta panorámica, la evolución, la historia de la vida, a partir de las ideas, digamos, originales del siglo XIX de Darwin, se va constituyendo esta mirada sobre la vida en el corazón de la biología contemporánea, en entender la lógica de lo viviente a partir de su historia, y verla como el resultado de un proceso contingente atravesado por el azar en distintas escalas, y por tanto irrepetible, irreversible, impredecible. Esta mirada compleja de la vida, que nos permite entender muchos de los aspectos de la lógica de lo viviente, ha sido eclipsada en las últimas décadas por una nueva rama de la biología que se fue tornando hegemónica. Es la biología molecular, que comienza, digamos, de alguna manera con el modelo del ADN de Watson y Crick en el año 53, y que da lugar a una primera formulación, que es el dogma central, que supone que hay un flujo lineal de información desde los ácidos nucleicos hacia las proteínas, siendo estos ácidos nucleicos concebidos como la esencia de la vida, y una correspondencia entre el gen, un trozo de ADN, y una proteína. Esta mirada de la biología molecular ha dado lugar muy rápidamente a actividades de manipulación del ADN recombinante. El primer hito importante es este artículo de 2 jóvenes investigadores de Harvard en el año 69, que aíslan por primera vez un gen, el operon LAC bacteriano. Estos autores que publican este artículo en Nature no se conforman con vanagloriarse con su logro técnico, sino que en el mismo artículo y en su prédica advierten sobre los riesgos y los peligros que involucraba la manipulación del ADN, la posibilidad de fuga al ambiente de bacterias modificadas. Y eso dio lugar a comités de asesores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y luego del Reino Unido, y en el año 76, a una reunión emblemática que se realizó en Asilomar, un centro de convenciones en California, que reunió a diversos biólogos moleculares, donde terminaron por aprobar una moratoria voluntaria sobre los experimentos con ADN recombinante. Pero al mismo tiempo, en esa reunión, intercambiaron ideas y evaluaron las potencialidades comerciales de estas técnicas. El resultado final fue que la moratoria se desvaneció sin mayor debate y comenzó a expandirse el mercado de la biotecnología. Ese mismo año se creó GenTech, la primera empresa biotecnológica en California, y podemos decir que fueron los albores de los genetistas emprendedores, de los científicos empresarios, ¿no?, que comenzaron a impulsar este pujante mercado de la biotecnología.
En la década del 70 ya se contaba con métodos que permitían aislar genes, hacer copias en tubos de ensayo, manipularlos y volver a insertarlos en células vivas. En el 85 estas prácticas comenzaron a realizarse directamente en plantas, incorporando genes que que agregaban características de valor comercial. Los procedimientos de la transgénesis son varios, pero los más frecuentes son el uso de plásmidos para infectar células en cultivo, o el más utilizado, la biolística, que utiliza este elemento que se ve aquí a la derecha, la pistola genética, que bombardea con pequeñas partículas metálicas impregnadas del gen que se desea introducir a los cultivos celulares, muchas veces también incorporando un gen de resistencia a antibióticos como marcadores. Se advierte lo rústica que es esta técnica, lo imprecisa. La idea básica del paradigma reduccionista de la biología molecular, que alimenta y que acompaña estas prácticas, es que el organismo es el resultado de la ejecución de un programa genético contenido en el ADN. Sin embargo, desde hace varias décadas, los supuestos de esta genética reduccionista están en flagrante contradicción con los modelos y conceptos de la genética y la epigenética. Ya en los años 50, Barbara McClintock demostraba que había fragmentos del ADN capaces de cambiar de posición o saltar dentro del genoma, los transposones, y que esta capacidad podía ser autónoma o controlada por un gen externo, de modo que el genoma, lejos de ser rígido, es inestable y hace que los genes puedan cambiar de lugar. Con respecto a las relaciones entre genes y proteínas, también se fue comprobando su complejidad, ya que, bueno, los genes no son continuos, están interrumpidos por intrones, el mismo gen en distintos tejidos expresa diferencialmente diferentes proteínas, que el genoma es un sistema jerárquico en el cual algunos genes controlan, regulan la expresión de otros, y eso a su vez da lugar a complejas tramas de interacciones positivas o negativas de los productos génicos sobre la expresión de otros genes. En esta diapo se ilustra muy simplificadamente lo que podría ser una red de interacciones que da lugar a la floración de una planta. De manera que los genes y sus productos están articulados en complejísimas tramas. Todo esto y muchos otros modelos que ahora no podemos abordar muestran que esta manera lineal de pensar la relación entre los ácidos nucleicos y las proteínas queda completamente fuera de uso y descartada a la luz, no digamos de los ecologistas o de las críticas a la transgénesis, sino de los textos canónicos que se usan en la enseñanza de la genética contemporánea. Los ácidos nucleicos se relacionan a través de relaciones bidireccionales o multidireccionales, con redes epigenéticas, metabólicas, con el ambiente interno y externo que se modifican mutuamente en resultados que son muy difíciles de modelizar. Así que el genoma está visto actualmente como un sistema fluido, donde los genes son discontinuos, interactivos, pueden ser móviles, se modifican durante la evolución, en el desarrollo individual, son inestables debido a mutaciones, recombinación, intercambio horizontal, y su expresión está regulada por redes génicas complejas, el ambiente celular, tisular, organísmico y el ambiente externo. Podemos hablar de una ecología de los genes que nos permite pensar que como resultado de la incorporación de un gen foráneo en un sistema funcional integrado hace miles o millones de años durante la evolución, que en las plantas incluye de 20.000 a 30.000 genes, el gen foráneo puede no funcionar, que es lo más frecuente, pero si funciona del modo previsto, también se van a producir efectos inesperados. Algunos de ellos podrían ser detectables, pero muchos otros no detectables. Eso sumado a las imprecisiones de la transgénesis, donde el ADN que se utiliza lleva varias copias del transgen, cada evento de transformación incorpora un número de copias variables y en distintos lugares del genoma. Las nuevas técnicas de la ingeniería genética que se van a abordar ahora posteriormente en las siguientes presentaciones, la edición genética mediante CRISPR-Cas9 o los impulsores genéticos, asumen una pretendida mayor precisión, pero esto no excluye, errores en el lugar de cortes, inserciones fallidas, efectos impredecibles de las interacciones genéticas en el genoma manipulado, el silenciamiento o la sobreexpresión de genes.
y con respecto a los impulsores genéticos, los indudables impactos que va a producir en la trama de la vida al alterar poblaciones, especies y ecosistemas. Los riesgos para la salud humana, sin duda, de la inserción de genes o la edición genética, tanto en procedimientos médicos como en alimentos, podría generar diferentes efectos, como bloquear la expresión de genes funcionales, activar genes silenciados, modificar la regulación de uno o más genes, potenciar o reducir la producción de una o más proteínas, o alterar de forma impredecible rutas metabólicas, y muchos otros impactos que no podemos enumerar ahora. Para la biodiversidad, la transgénesis y la edición genética producen contaminación genética de genes foráneos en las poblaciones naturales, y los impulsores genéticos introducen mutantes que apuntan a diezmar o eliminar poblaciones naturales. Todo ello modifica las características de la especie receptora o promueve su desaparición, lo cual genera nuevas presiones de selección sobre otras especies, desaparición de poblaciones relacionadas en los ecosistemas y finalmente efectos en cascada que es imposible anticipar. Todo ello redunda en una mayor reducción de la diversidad biológica. Finalmente, la pregunta que queda planteada es si es aceptable pretender que los riesgos y los impactos de la manipulación genética en la biodiversidad, en la alimentación y en la salud humana son predecibles y o mensurables. Y en ese sentido, si son tecnologías que pueden o deben ser reguladas. La respuesta, si asumimos el conocimiento, el cuerpo de conocimientos actual de la genética y la epigenética, es que esto es imposible. Tanto desde la biología evolutiva como desde la genética de la complejidad, toda la cantidad de incertidumbres y efectos impredecibles que producen estas intervenciones son imposibles de ser mensuradas o anticipadas. Entonces, frente a esto, no se trata, digamos, de generar regulaciones, sino simplemente de generar una moratoria que se apoye en el principio precautorio frente a los riesgos y daños potenciales. Se impone la aplicación de este principio, que dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación de la salud y el medio ambiente. Bueno, hasta aquí llego yo, le paso la posta ahora a mi compañero Pablo Galeano y seguimos pensando juntos. Muchas gracias, Alicia, clarísimo. Una alegría tener a los más de 120 personas que están escuchando este seminario web desde YouTube. Y bueno, nos toca seguir con Pablo Galeano. Es licenciado en bioquímica por la Universidad de la República en Uruguay, actualmente culminando sus estudios de posgrado en la Facultad de Química de esa universidad. Es docente e investigador del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química de la Universidad de la República y miembro del núcleo interdisciplinario y el colectivo TA de la UDELAR. Además, es miembro de Redes Amigos de la Tierra de Uruguay y de la coordinación de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros tus investigaciones y adelante. Bueno, muy bien, gracias por la presentación, Carlos. Bueno, voy a tratar de hacer esto de hacer una presentación sin ver a los al objeto de la presentación, que es el público que está ahí en YouTube. Espero se entienda. Voy a tratar en 10 minutos, me voy a poner un cronómetro para ajustarme al tiempo, de explicar un tema que es bastante complejo, pero lo voy a hacer con el espíritu de hacer un aporte a la comprensión general del tema y al debate de sus posibles impactos y por qué es necesario que la sociedad toda, no solo los expertos, tomen estos temas y se preocupen por ellos. Entonces, primero voy a hacer algunas precisiones sobre biotecnología. La CBD, el Convenio de Biodiversidad Biológica, hace una definición de lo que es, disculpen un momento, de lo que es la biotecnología, y dice que es cualquier aplicación tecnológica que use sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.
Últimamente se ha generado una especie de fetiche de la biotecnología, como que la biotecnología per se es una cosa buena, pero en realidad se pueden hacer cosas buenísimas con la biotecnología, pero también cosas muy malas, como las armas biológicas. Por tanto, es muy importante la gestión que se hace de la biotecnología y el control que se hace de la misma. Cuando hablamos de nuevas biotecnologías, hacemos referencia a una serie de técnicas basadas en ingeniería genética, como son los transgénicos, sigénicos, silenciamiento de genes, edición genómica, impulsores genéticos, biología sintética. Nosotros hoy nos vamos a centrar más en edición genómica y sobre todo en una derivación de esta, que son los impulsores genéticos. Para los productos de estas tecnologías, ¿son organismos genéticamente modificados o no? Bueno, esto es importante a la hora de discutir sobre la regulación de los productos que surgen de la edición genómica o de los impulsores genéticos, y yendo a las definiciones de la FAO, que dice que un organismo genéticamente modificado es cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Nosotros decimos que sí, los productos de la edición genómica o de los impulsores genéticos son organismos genéticamente modificados, porque si vamos a la definición de biotecnología moderna, un protocolo de Cartagena, con técnicas de ácido nucleico in vitro, incluyendo ADN recombinante e inyección directa de ácido nucleico en células u organelos. No voy a seguir leyendo el resto de la definición, pero esto es relevante porque esto hace que los países que son parte del protocolo se comprometen a regular los productos de la biotecnología moderna y a evaluar los riesgos de su aplicación. Entonces, hasta ahora con lo que más estamos familiarizados, más está presente sobre todo en nuestra región, son los cultivos transgénicos, en particular la soja, que básicamente lo que se hace es incorporar genes no propios de una especie a determinada especie de planta, típicamente genes de bacteria a genes de soja o maíz o algodón, ¿sí? Donde se construye un cassette con ciertos transgenes que portan cierta característica y por unas metodologías de transformación se insertan dentro del genoma de la planta de una manera bastante imprecisa, como nombró Alicia. Pero cuando recién empezó esto, se hablaba de que la ingeniería genética y la transgenesia en particular era muy precisa, pero hoy ya nadie defiende eso. La edición genómica, ¿qué es lo que pretende? A diferencia de la transgénesis, donde uno agarra una información genética que está en una bacteria y me interesa que esté en una planta, porque eso hace que la planta, cuando le eche glifosato, no se muera, con la edición genómica lo que se pretende es editar el genoma. ¿Qué sería esto de editar el genoma? Bueno, si la información genética que está codificada en esas 4 nucleótidos fuera un texto, esta tecnología lo que pretende es editar ese texto de alguna manera, borrando letras, agregando letras, sacando párrafos y poniendo nuevos párrafos. ¿Sí? Entonces, básicamente, hay varios sistemas de edición genómica, pero todos ellos comparten cierta característica, y es que hay una nucleasa, una enzima que corta el ADN en sus 2 cadenas, pero no lo corta en cualquier lugar, lo corta en un lugar que está determinado por un sistema de reconocimiento que puede ser proteico o puede ser base de ARN. Ese sistema reconoce ciertas secuencias y hace que la nucleasa corte en determinado lugar. Una vez que la nucleasa todo el ADN en sus 2 hebras, la célula tiene varios mecanismos para reparar los dobles cortes, porque un doble corte en el ADN le significaría la muerte a la célula, una inestabilidad muy grande del genoma. Entonces las células tienen mecanismos para reparar rápidamente esos dobles cortes, pero a diferencia de los cortes en una sola hebra, cuando se produce un corte de doble hebra, no hay hebra molde para rellenar el hueco que se generó. Entonces, en el caso A, los mecanismos de reparación son en ausencia de una secuencia molde. Esto se llama unión de extremos no homólogos, y cuando se produce un corte, perdón que estoy tratando de que se vea el señalador y no lo logro, aquí. Cuando se produce un corte y se produce esa reparación celular, lo que suele suceder es que
Cuando se pega de vuelta las dos hebras, faltan alguna letra o se insertaron algunas letras, y eso muchas veces hace que si el corte fue en el medio de un gen, ese gen después no funcione, ¿sí? También se puede cortar a los extremos de un determinado gen, y cuando se une, eliminar el gen, o cuando se pegue, que ese gen se pegue al revés, digamos. Otra forma de aplicar la edición genómica es que una vez que se realizó el corte, yo introduzca en la célula, ya haya introducido un elemento génico, que puede ser un plásmido, por ejemplo, que presente cierta homología de secuencia, con secuencias flanqueantes a donde fue el corte, y una secuencia molde, que sería esta flecha, que quiero que luego que ese corte se repare, esa secuencia quede integrada al genoma. Así puedo integrar un transgen o cualquier tipo de gen. ¿Sí? Bien. Existen varios sistemas de edición genómica, como dije antes, esos tres primeros que nombro ahí, las Homing, las nucleosas DO5, las TAIL, todas ellas, el sistema de reconocimiento del ADN es proteico, no me anda el generador, maldición aquí, ¿tá? Son estos tres sistemas, son proteínas las que se unen al ADN y que guían a la nucleasa al lugar de corte. En el caso de CRISPR-Cas9, que es de la que voy a hablar un poquito más, aunque no tengo mucho tiempo, el sistema de reconocimiento del ADN no es proteico, sino que es a través del ARN. Esto le da mayor versatilidad y hace que sea mucho más barato, digamos, de producir un sistema de edición genómica usando CRISPR que usando los otros tres sistemas. En sí, el sistema CRISPR-Cas9, voy a tratar de no detenerme mucho en esto, pero me gustaría explicar algunas cosas. Esa sigla CRISPR viene de unas repeticiones, de unas secuencias palinómicas cortas que hay en las bacterias, y esas secuencias son como reminiscencias de genomas de virus que infectaron en algún momento a la bacteria, ¿tá? Y es como un sistema de inmunidad adaptativa que tiene la bacteria. Entonces, cuando ingresa un nuevo virus o incluso un plásmido a la bacteria, esta expresa esas secuencias CRISPR como pequeños fragmentos de ARN que cuando se unen al ADN o el ARN del virus, reclutan a esta nucleasa Cas9 que corta el genoma del virus. Y esto fue muy investigado en la industria láctea, sobre todo en la industria del yogur, porque en el yogur se produce como un Streptococcus y hay muchos problemas de fagos, o sea, virus bacterianos, que acaban con el Streptococcus. Y bueno, fue investigando a raíz de esto que pasaba que se encontró este sistema que tenían las bacterias para defenderse de los virus. Ya a partir de 2011, y los primeros trabajos se publican en el 2012, se probó unas adaptaciones de este sistema en células eucariotas, o incluso en bacterias que no poseían un sistema tan eficiente como sí lo había en otro tipo de bacterias. Pero finalmente lo que quiero dar idea es que hace menos de 10 años que se empezó a usar este sistema como una tecnología biotecnológica donde se produce una ARN guía. Ahí ya no hay CRISPR, yo diseño una ARN guía para que reconozca una determinada secuencia que quiero cortar para determinado fin. Lo que se ha visto es que si bien se dijo que este era muy preciso, y eso va a hablar un poco más Claudio, por eso no le voy a robar tiempo, se decía bueno, que con estos sistemas de reconocimiento CRISPR en base a una ARN guía se podía ser muy preciso con el lugar de la secuencia que se quería cortar, pero se ha visto que no es así. Es bastante, se producen cortes bastante inespecíficos, y hay un problema también en cómo parar la acción de estas nucleasas que muchas veces cortan en lugares que no son los que le señala el ARN guía. Bueno, una derivación, hoy 10 minutos voy a tratar de ir más rápido, una derivación de la edición genómica son los impulsores genéticos. Los impulsores genéticos fueron descritos originalmente como esta reacción mutagénica en cadena, que lo que se hace es, esto celestito sería la endonucleasa, y esto verde sería la ARN guía.
se diseña una RNA guía para que corte en determinado lugar el genoma de cierta célula, ¿sí? Ahí la corta, pero junto con esto introduzco en la célula un elemento génico, que puede ser un plásmido, que tiene todas estas secuencias. Estas secuencias rojas son brazos de homología, que se llama, que son iguales a esta secuencia genómica, y además tengo la secuencia que codifica para la endonucleasa y el ARN guía. Entonces, cuando se produce el doble corte, esto actúa como molde, y se produce una reparación dirigida por homología, que lo que hace que al final, cuando se repare el corte, lo que tengo incluido adentro son los elementos génicos que codifican para la endonucleasa y la RNA guía. Si nos imaginamos que esto fuera un organismo diploide, y esto es uno de los 2 alelos posibles de determinado gen, lo que va a pasar es que cuando este gen se exprese, va a cortar la endonucleasa guiada por la RNA guía, va a cortar su homólogo, y cuando se repare ese homólogo, vamos a tener que los 2 genes tienen la misma secuencia editada. Con esto se puede romper con las leyes de la herencia mendeliana, por eso se llama reacción mutagénica en cadena, porque ya no tengo alelos recesivos y dominantes, sino unos alelos que sustituyen a otros. Para explicarlo rápidamente, supongamos que tenemos un mosquito genéticamente modificado y uno no genéticamente modificado, y que los 2 son homocigotos para esa característica. Bueno, comúnmente cuando se crucen, supuestamente la mitad de la población va a ser transgénica y la mitad no. Cuando estos mosquitos se crucen con la población salvaje que anda por ahí en el ambiente, la proporción de individuos genéticamente modificados va a ir bajando. Sin embargo, con esta nueva tecnología, cuando un mosquito editado con impulsores genéticos se cruza con uno salvaje, digamos, toda su progenie es editada, y una vez que se vayan cruzando con otros mosquitos salvajes, la proporción de mosquitos editados va a ir creciendo en la población. Bueno, y con esto se pueden hacer muchas cosas. Una de las primeras cosas que se les ha ocurrido es extinguir a los mosquitos que son vectores de la malaria. Entonces, ese gen que se editaría y que se propagaría, se impulsaría, sería un gen de esterilidad femenina, por ejemplo. En este artículo está planteado esto, pero las propuestas en torno a los impulsores genéticos no se queda solo en eliminar vectores de virus, sino que también hay una serie de propuestas vinculadas a la agricultura. Esto les voy a contar un poco más Silvia, esto lo saqué del trabajo del grupo ETC, de las propuestas en ronda que hay actualmente para utilizar impulsores genéticos en la agricultura. Estamos cuando se está hablando, o se está pensando, o ya hay proyectos incluso para eliminar malezas, o sea, propagar genes que hagan que esas malezas sean infértiles, o plagas. Acá en Uruguay se está estudiando, ya hay un proyecto para trabajar con la mosca del cuerno. El rediseño de plagas, o sea, hacer que las plagas cambien su preferencia por ciertos alimentos, hacer que la resistencia, propagar la resistencia a herbicidas, ¿sí? Activar ciertos químicos que la planta no era sensible a ese químico, que ahora se vuelva sensible a ese químico, propagar ciertos rasgos transgénicos de manera más rápida, controlar servicios ecosistémicos. Esto hace referencia, por ejemplo, a que hay bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Bueno, esa característica de la fijación de nitrógeno, propagarla a otros tipos de organismos, remover la contaminación transgénica, y así una infinidad de cosas. Y detrás de esto hay una danza de patentes en juego bastante interesante, sobre lo cual no voy a hablar, y espero que Silvia comente algo. Bueno, yo dejo por aquí porque ya me comí 15 minutos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Para todos los participantes, esperamos que no se hayan espantado tanto como me está pasando a mí, y que tengan paciencia, porque todavía viene lo peor con las cosas que seguramente compartirán ahora Silvia y Claudio. Voy a presentar en primer lugar entonces, Claudio, quedábamos en que hablaba primero Silvia,
y también a todos, dado que esto va a ser material de estudio, contarles que el seminario web está grabado, lo vamos a compartir en el sitio web y en el YouTube de la UXNAL, así que van a poder volver a escucharlo cuando quieran. Si era Claudio primero, entonces, perdón, presento entonces a Claudio Martínez de Bat, doctor en Biología Molecular y Celular, químico farmacéutico, profesor adjunto del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República de Uruguay. Dirige la TAMA, Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria, en la sección bioquímica, y además es responsable académico de convenios tendientes a implementar el etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos en los departamentos de Montevideo y Paysandú. Es co-coordinador del núcleo interdisciplinario TA, del espacio interdisciplinario UDELAR de la UXNAL, y además músico y compositor. Así que te escuchamos, Claudio, luego tendremos en otra oportunidad la oportunidad de escucharte como músico. Claudio, está silenciado. Ay. Por haber organizado este seminario, súper contento de participar de este grupo de pensadores y actores y actoras que estamos tratando de llevar estos temas sensibles a la sociedad. Así que bueno, sin más, como tengo 10 minutos, voy a arrancar con algunas incertidumbres derivadas de las limitaciones de la técnica y otras cuestiones que creo que son relevantes. Algo ya dijeron mis compañeros, hay varias técnicas de manipulación a través de nucleasas, manipulación del genoma y del epigenoma, me refiero acá al ARN. Ya mencionó varias Pablo anteriormente. En particular hay algunas nuevas que salieron como mutagénesis dirigida por oligonucleótidos. En fin, también está la edición de bases a nivel del ARN. La introducción de este material en la célula a partir de ribonucleoproteínas, con lo cual se nos dice que no se utiliza ADN transgénico. En fin, vamos a ir revisando críticamente cada una de estas cosas. Lo cierto es que al día de hoy la técnica más utilizada por lejos es la técnica CRISPR asociada a alguna de estas nucleasas, tipo Cas. Algunas de estas nucleasas más nuevas no cortan las 2 hebras, sino solo una, con lo cual también se nos dice de que van a ser más precisas. Vamos a revisar todo esto críticamente. Con respecto a las aplicaciones, la propia industria le da muchísima importancia a esto. El último número de Nature Biotechnology de julio de este año es dedicado a CRISPR, y acá hay una lista de diversas aplicaciones que puede tener: genómica funcional, edición de genoma, regulación de la expresión génica, miscelánea. Hay de todo un poco. Hay que decir de que desde el punto de vista analítico son unas técnicas que pueden llegar a ser muy poderosas, muy interesantes para implementar. El tema es cuando se aplica a seres vivos y sus productos, y sobre todo liberados a la naturaleza o en el propio ser humano, como vamos a ver enseguida. Con respecto a la regulación, y esto también proviene de la agroindustria, se clasifican estas técnicas según el grado que tengan de impacto, digamos, en el genoma o de cambio genético. Por ejemplo, las de acá arriba son las que tienen inserciones de ADN, ¿no? Entonces acá arriba tenemos la transgénesis, que ha sido regulada, por ejemplo, a través de etiquetado de alimentos, en fin, diversas otras técnicas. La intragénesis, y acá aparecen estas 3, que son cómo se clasifica la industria y las agencias regulatorias a las técnicas derivadas de CRISPR. Lo vamos a ver esto enseguida. Y acá abajo habría 2 técnicas vinculadas con estas.
esta es la adición de ARN, que no habría cambio a la secuencia de ADN, y yo lo pongo entre signos de interrogación. Entonces, como decía, y simplemente para ordenar la charla, y porque es relevante para la parte de la regulación, estas nucleasas dirigidas a sitio se clasifican básicamente en tres. La primera hace cambios no específicos a uno o más pares de bases, o sea, que es esto que vemos acá, es un mecanismo no homólogo de reparación por unión de extremos, ya habló Pablo de esto, SDN2, cambios específicos en las secuencias de nucleótidos, mediante la recombinación homóloga, esto está mediado, perdón, por reparación dirigida por homología, o sea, se necesita una plantilla para hacer esto, y SDN3, cambios que involucran la inserción de genes completos, incluido el apilamiento de genes, o sea, se puede hacer sobre muchos genes a la vez, mediados por el uso de ADN de un organismo donante. Esto es un caso particular de transgénesis, por lo tanto estaría comprendido en todas las regulaciones. La propia industria, en sus comunicados, ya en el año 2018, ha hablado de una serie de potenciales riesgos en humanos, ¿tá? Como riesgos de la adición incompleta o no exacta, efectos impredecibles, efectos irreversibles que una vez que se introducen en una población quedan fijados, las implicancias para individuos y futuras generaciones que lleven estas alteraciones genéticas, el potencial para potenciamiento genético afectando la estructura social, o sea, bebés de diseño, estamos hablando acá de una idea de eugenesia, ¿verdad? Consideraciones éticas y morales alterando la evolución humana, ¿tá? O sea que ellos mismos estaban reconociendo que podía haber algunas problemillas por acá. Y en cuanto a lo que se busca, y en particular en plantas, porque estas plantas ya están apareciendo en el mercado y posiblemente en nuestros campos, fíjense que lo que más se está buscando es resistencia a herbicidas, o sea, más de lo mismo que con los transgénicos ahora. En estos días acaba de salir un evento nuevo, evento se le llama la inserción particular de un cassette transgénico patentado, que es un maíz resistente a 5 herbicidas diferentes. Otra cosa que se está investigando de manera muy profunda y muy apurada, porque ha sido imposible por técnicas más obsoletas, digamos, es introducir las mutaciones llamadas TIPS y TIPA en cualquier tipo de planta para hacerla resistente a glifosato. O sea que lo que se está buscando es generar una cantidad de plantas diferentes, todas resistentes a herbicidas. Uno se pregunta acá, ¿es pertinente esto? Y en todo caso habría que analizar el paquete tecnológico asociado. O sea que estos fenotipos que se están buscando vienen asociados a un paquete tecnológico. Hay que evaluar también a este paquete tecnológico. Pero bueno, además se está buscando resistencia a enfermedades, cambios en la composición, esto podría dar lugar a la aparición de nuevos alérgenos, mejoras en el rendimiento de adaptación, alteraciones morfológicas, en fin. Y entonces empiezan a aparecer una serie de reportes analizando los riesgos, por ejemplo, en plantas y en otros sistemas, como vamos a ver rápidamente. Este trabajo del año pasado analiza los efectos fuera de blanco, es decir, estas técnicas no son precisas de editar solo el blanco, sino que producen efectos fuera del blanco, pegan en otro lado y alteran, ¿está bien? La persistencia de la actividad de la nucleasa, esto lo mencionó al pasar Pablo, o sea que la nucleasa siga actuando en generaciones siguientes, esto en el caso de los impulsores génicos es una característica buscada, y después hay que mencionar que son técnicas de bajo rendimiento, tienen baja eficiencia, acá hay un cuadro mostrando en diversas plantas la baja eficiencia que tiene esto. Quiere decir de que si uno altera una población celular, lo que va a obtener es un mosaico genético donde algunas células van a estar modificadas de una manera, otras células no modificadas, en fin. Entonces, yendo directo a las limitaciones de la técnica, baja eficiencia, efectos no deseados, se han encontrado, y esto está todo basado en análisis de estudios científicos, estos no son
posibilidades, son realidades. Recombinaciones, rearreglos, deleciones, inserciones, o sea, mutaciones. Ni la ruptura ni la reparación son procedimientos limpios. Hay limitaciones vinculadas a la manipulación genética, introducción de moléculas exógenas, vectores de expresión de ADN recombinante, complejos ribonucleoproteicos que también se han visto que se insertan. Si se usan protoplastos para la transformación, eso trae también cambios genéticos durante la propagación, como se dice ahí, todas las etapas posteriores in vitro. También hay efectos fuera de blanco, que ya mencionamos al pasar, integración genómica de secuencias recombinantes, constructos, vectores. Además, hay efectos inesperados dentro del blanco o sus cercanías. Hay efectos sistémicos pleiotrópicos debido a la modificación introducida, por ejemplo, en células humanas, la activación del proto-oncogen P53, la generación de nuevos ARN mensajeros por corte y empalme diferencial, la persistencia de la actividad de la nucleasa, ya lo mencioné. Por lo tanto, tenemos efectos genéticos, epigenéticos, metabólicos, fenotípicos, que uno se pregunta si podrían evitarse o suprimirse. La industria dice que va en camino de eso. Bueno, lo tendrían que probar. Se dice, da lugar a organismos que no se pueden distinguir de los organismos mejorados naturalmente, pero nadie ha editado un animal, cultivo o alimento, secuenciado su genoma completo y encontrado un organismo idéntico existente en la naturaleza. Eso no es cierto. Se dice, las técnicas de edición de genes son técnicas de mejoramiento o reproducción. No, son técnicas de modificación genética. Además se ha reportado ADN extraño de bacterias, ganado y cabras inserto en los genomas de ratones editados. ADN bacteriano, incluidos genes codificantes para resistencia a antibióticos en el ganado sin cuernos, hecho por la empresa Recombinetics. ADN extraño contaminante en el sitio blanco en muchas especies, o sea, esto sería un efecto on target, incluido moscas de la fruta, peces, ratones, levaduras, Aspergillus, Caenorhabditis elegans, la pulga de agua Daphnia magna y varias plantas, que es lo que vamos a ver ahora. Se han reportado efectos fuera de blanco en una lista muy grande de plantas. Acá puse algunos ejemplos en Arabidopsis, arroz, soja, maíz, tomate. En el caso del arroz, esto fue muy bien estudiado por un grupo en China, que se pretendió hacer una modificación del tipo SDN1 y se terminó haciendo una SDN3. Por lo tanto, el haber encontrado esto hace que se ponga en duda la supuesta exactitud y precisión de estas técnicas. Ni qué hablar cuando todo esto empezó a llegar incluso a la prensa hace ya unos 3 años, cuando se vio de que la edición por CRISPR en células humanas podría estar vinculado a riesgos de cáncer. Cuando se publicó esto eran 2 estudios, ahora ya hay varios estudios que reportan por cuestiones diferentes, como les voy a mencionar enseguida. Todos recordamos el caso del científico chino que editó los genes de 2 bebés. Se encontraron en esos bebés, por un análisis que hizo el MIT, cantidad de aberraciones y cuestiones raras en sus genomas, pobres chicas. Estos son estudios que salieron en los últimos días, fíjense. Algo que yo no sabía, que es cromotripsis, es una consecuencia sobre el blanco de la edición genómica por CRISPR-Cas9, se generan micronúcleos, aberraciones cromosómicas, por lo tanto es un efecto pleiotrópico muy, muy serio, y después se ha visto que en embriones humanos se provocan unos daños bastante importantes a nivel cromosómico. Bien. ¿Cómo estudiar estas técnicas? Bueno, hay métodos, se están desarrollando métodos, la red de laboratorios GMO europeos está desarrollando métodos específicos, por ahora son métodos caros, pero implican el estudio del genoma, en fin, no voy a entrar en esos detalles, pero se puede estudiar. ¿Qué es lo que se viene? Si esto no bastaba, la paratransgénesis, que es modificar a los microorganismos simbióticos, por ejemplo, de una abeja para hacer que la abeja sea resistente a la varroa, ¿está bien? Con todas las implicancias que esto puede tener de que se transmita a la naturaleza. El experimento Insectos Aliados del DARPA, ¿no? Que hizo preguntarse a unos investigadores franceses, ¿es una investigación agricultural o es un nuevo sistema de armas biológicas? ¿Tá? O sea, lo que se hace es que los insectos
que son parásitos de las plantas, son plagas, son modificados genéticamente y al atacar las plantas modifican genéticamente a las plantas. Hay mucho interés de la industria del armamento en todo esto. El Departamento de Defensa puso 65 millones de dólares para hacer CRISPR supuestamente más seguro. Fíjense quiénes son los beneficiarios. Son aquellos laboratorios que están impulsando más este tipo de genoma, de edición genómica, y entonces, para terminar, analizamos el proceso. Se impone analizar el proceso y el producto. ¿Hay equivalencia sustancial? Bueno, hay que probarlo. Hay que aplicar el principio de precaución, como bien se dijo. Estudiar a fondo el proceso, verificar sus productos a través de la secuenciación de genoma completo, análisis profundo de perfiles moleculares, varias técnicas ómicas, estudios de alimentación animal, como los requeridos por la ley de la Unión Europea para los transgénicos tradicionales. En resumen, es una excelente herramienta para estudio de laboratorio, potenciales beneficios en medicina y biotecnologías, riesgos reales a ser atendidos con urgencia, tienen que haber regulaciones, tiene que haber monitoreo, se tiene que aplicar el principio de precaución, y la alternativa sería otro modelo productivo, sin ir más lejos, la agroecología, sí, con un encare de biotecnología del siglo XXI. Para terminar, podemos poner esta música de Pink Floyd. Cuidado con esa hacha, Eugenio. Y acá está la bibliografía consultada. La chica de Sci-Hub, que muy amablemente me brindó acceso a esta cantidad de artículos, los saluda, y yo mismo los saludo y le doy gracias por su atención, y doy paso a Silvia, que va a terminar con estas exposiciones. Así que dejo de compartir. Muchísimas gracias. Perdone que me pasé un poco de tiempo. Muchísimas gracias, Claudio. Impresionante e impactante. Y sí, vamos a cerrar esta serie de exposiciones escuchando a Silvia Ribeiro. Silvia es periodista, investigadora y directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido internacionalmente como Grupo ETC, desde la Oficina de México. Ha representado al Grupo ETC en distintas reuniones de convenios de Naciones Unidas, y además de las publicaciones del Grupo ETC, publica artículos en el diario La Jornada de México y en el sitio web Desinformémonos, también de México. Forma parte, desde su fundación, del Consejo Editor de la revista latinoamericana Biodiversidad, Sustento y Cultura, que editamos en conjunto 13 organizaciones de América Latina. Muchas gracias, Silvia, por hacer tus aportes. Te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes en este contexto, en la Oxnal. También gracias a los que están asistiendo a escuchar esto. Yo creo, bueno, un poco lo que voy a tratar de presentar es qué está pasando, digamos así, con la discusión sobre la posible regulación de estas nuevas tecnologías, o incluso más allá de la regulación, ¿no? Entonces, un poco nada más para refrescarnos el contexto también de estas nuevas biotecnologías. Actualmente hay solo 4 empresas que controlan casi más de las 2/3 partes de todas las semillas comerciales y los agrotóxicos que están en el mercado, y virtualmente el 100% de todos los transgénicos plantados en campo. Y bueno, las repito, ya las conocemos, pero son Bayer, propiedad que ahora también tiene Monsanto, es Syngenta, que es propiedad de ChemChina, es Corteva, que es la unión de DuPont y Dow, y es BASF. Y entre estas 4 también tienen una gran cantidad de patentes sobre CRISPR y otras tecnologías. Bayer y Corteva son las primeras que licenciaron CRISPR. En ese momento estaban en una lucha de patentes entre quién había inventado CRISPR, y entonces hicieron acuerdos con los 2 laboratorios. Actualmente Corteva tiene la mayor cantidad de patentes sobre CRISPR en agricultura. Y bueno, esto, digamos,
en este contexto de patentes. En el tema de financiadores, aparte de estas empresas que son de las que tienen mayor interés en la parte agrícola, estoy hablando, nosotros tenemos también todo el tema de la financiación de los impulsores genéticos. Y en esto el mayor financiador de los impulsores genéticos es el Ejército de Estados Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates. Aunque estas dos instancias tratan de decirnos de que, por ejemplo, los impulsores genéticos son para controlar plagas, ¿no? Como mosquitos o incluso muchas otras cosas por el estilo, la mayor parte de las aplicaciones son en agricultura y digamos, en plagas agrícolas, o como explicaba Pablo, para devolver la posibilidad de que, por ejemplo, todas las malezas que se han hecho resistentes al glifosato puedan volver a ser susceptibles al glifosato. Entonces, las solicitudes de patentes que hay en este momento en la parte agrícola tiene referencia, hay más de 600, están, como dije, son mayoritariamente de estas empresas. Incluye la referencia directa a más de 186 marcas de herbicidas y 46 de otros plaguicidas. O sea, realmente hay un enfoque muy fuerte en cómo seguir usando químicos, ya no modificando solamente las semillas, sino también manipulando genéticamente las malezas en la naturaleza para que se vuelvan a ser susceptibles a los agrotóxicos, ¿no? Entonces, bueno, como explicaron anteriormente, todo esto trae nuevos riesgos, riesgos que no conocíamos, ¿ya? Pero es muy importante entender que todas son formas de ingeniería genética. O sea, no nos tratan de, o sea, llamarle edición genómica o edición genética es un eufemismo. O sea, de ninguna manera es una edición, sigue siendo una manipulación genética, es una forma de ingeniería genética, y además también son inexactas. Porque un resultado que ha tenido estas nuevas biotecnologías es que ahora todos dicen que los transgénicos anteriores, eso sí, eran inexactos, pero estas no solamente son inexactas, como sabemos, sino que presentan muchos nuevos riesgos y, como ya dijeron mis compañeros, alteran secuencias no objetivos, incluso pueden llegar a desmantelar largas secuencias fuera del lugar donde se manipula, por eso no se había detectado. Y eso crea una serie de alteraciones inesperadas, tanto en las plantas como en animales. Por ejemplo, en animales han visto, por ejemplo, que en cerdos que les crezca una vértebra de más, o tienen crecimiento anómalo de músculos, como por ejemplo en conejos, en donde la lengua era tan grande que no, digamos, molestaba al funcionamiento normal del animal. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿eso qué importa? Bueno, importa, digamos así, porque muestra cuáles podrían ser las consecuencias de estos cambios que se producen fuera de objetivo, fuera de blanco, como decía Claudio, ¿no? Entonces, las cosas que Claudio nombraba antes, por ejemplo, todas estas anomalías, se traducen después en una cantidad de efectos que pueden ser desde causar cáncer, en el caso de animales o humanos, hasta, esto literalmente, hay dos estudios, uno del Instituto Sueco, que es el Karolinska, que es el que da el Premio Nobel de Medicina, hay otro del Wellcome Sanger Centro, del Centro de Wellcome Sanger del Reino Unido, en fin, de la Universidad Agrícola de China. Entonces, lo que pasa es que nos dicen, bueno, eso es en humanos y animales, pero en plantas no. Pero en plantas lo que sucede es que todas estas anomalías también provocan una serie de cambios que, si bien a lo mejor no lo vemos directamente, está íntimamente ligado a la inocuidad alimentaria. O sea, cuando nos comemos eso o cuando eso entra en un sistema de alimentario, sea animal o humano. Incluso esto que le llaman mutagénesis de un solo nucleótido, que lo ponen mucho como ejemplo, dicen, no, es que solo vamos a cambiar un nucleótido, así como que no fuera nada, y en realidad ha dado lugar también a alteraciones muy importantes, ¿no? Entonces, frente a esto, hay un fenómeno que es brutal, ¿no? Que es que en lugar de entender que cada vez estamos ante procesos de manipulación más complejos, lo que hay es una gran campaña propagandística, política y de cabildeo desde las industrias de la biotecnología, tanto las de semillas como las que tienen las patentes de salud,
para hacer cambios regulatorios que simplifiquen el proceso, incluso que eliminen la evaluación de riesgos. O sea, esto es realmente brutal, digamos, ¿no? Porque estamos ante procesos cada vez más complejos y los cambios que se han hecho han sido para que se analice menos. Entonces, ahora vamos a ver en América Latina qué pasa, pero los han agrupado, digamos así, y la primer forma de regulación se hace en las leyes de bioseguridad de los diferentes países y están referidas a plantas. Entonces engloban todas las tecnologías bajo el nombre de nuevas tecnologías de mejoramiento, ¿no? Entonces, en esto redefinen cuáles son los procesos y entonces dicen, bueno, si no es como ya lo sabíamos o si es de otra manera, o si no se detectan en el producto final secuencias o transgenes originales, digamos, de los introducidos, entonces no serían transgénicos o en el término del protocolo de Cartagena, no serían ni organismos genéticamente modificados ni organismos vivos modificados. Todos estos cambios no se hacen para ampliar los marcos de regulación, sino para disminuirlos, hacerlos menos, que las empresas tengan que hacer menos trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa no necesita necesariamente, si hace un transgénico con edición genómica, o aunque no le llamen transgénico, un organismo modificado genéticamente, puede presentarse para una excepción. Entonces no tiene que pasar por todo el proceso de aprobación, sino que ni siquiera toda una comisión de bioseguridad. De pronto solo un comité dentro de esa comisión tiene 20 a 30 días para decir si es o no un transgénico, y si dicen que no es un transgénico, no necesitan hacer nada, ni cumplir leyes de etiquetado, ni de evaluación, ni nada. Bueno, esto ya se adoptó en Estados Unidos, pero por otro lado, en la Unión Europea se estableció que todas estas formas son consideradas OGM, y eso se llevó en un tribunal porque Vía Campesina, Amigos de la Tierra de Europa y otros hicieron un juicio contra esta regulación que había adoptado Estados Unidos, que se quería hacer en Europa. Aparte de eso, hace un mes más o menos el Parlamento Europeo votó por mayoría por una moratoria en particular sobre impulsores genéticos. Entonces, ¿qué ha pasado en América Latina? Es que ha habido una, digamos, desregulación. ¿Y cuáles son los países? Bueno, Argentina y Brasil son los pioneros, no solamente en cambiar su regulación interna, la cambian antes que el resto del mundo, antes que Estados Unidos. O sea, Argentina es el primer país en el mundo que al servicio de las empresas transnacionales de agronegocios cambia la regulación para permitir formas de edición genética, y luego Brasil, en una resolución que, digamos, que se podría impugnar incluso legalmente, es una resolución de la Comisión de Bioseguridad, hace toda una serie de cambios, incluso abriendo la puerta a que se apliquen impulsores genéticos. En Chile también hubo un cambio en el 2017, pero solo para importación y siembra. Y luego Colombia, Paraguay, Honduras cambian como si fuera por un patrón definido sobre estas bases de lo que les dije antes, para permitir que no pasen el mismo proceso de evaluación de riesgos en esos países. Y Guatemala lo adopta, pero no directamente. Guatemala no tenía ni siquiera ley de bioseguridad y lo adopta porque hay una armonización en la Unión Aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces Guatemala adopta lo mismo que Honduras, pero El Salvador se exime, o sea que en realidad es un buen ejemplo, se podría haber eximido. En Costa Rica está en discusión, en Ecuador, en donde la Constitución prohíbe los transgénicos, digamos, lo integraron al reglamento del Código Ambiental en el 2019, que fue aprobado, vigente desde 2019, pero hay una impugnación legal en curso, en la que, por cierto, nuestra colega de la UXNAL, Elizabeth Bravo, ha informado, y la promoción de todos estos cambios se ha hecho desde el Instituto Internacional de Cooperación Agrícola en Costa Rica, que en muchos casos, digamos, sobre todo los que después de 2018 ha estado proveyendo. Pero si nosotros vemos los países que se han adaptado a este tipo de regulación, son todos países que son serviles a los agronegocios y a Estados Unidos por diferentes marcos, ¿no? Entonces, luego tenemos el marco internacional.
Y ahí todo va al contrario que esto que les acabo de decir en América Latina. De hecho, América Latina en este momento es como la vanguardia de este tipo de leyes. Lo fue a través de Argentina y Brasil. Argentina y Brasil actúan como caballos de Troya de Estados Unidos y de los agronegocios en todas las negociaciones internacionales de bioseguridad. Los gobiernos, por supuesto, no los países. Y eso se han dedicado a hacer. Sin embargo, en el Convenio de Diversidad Biológica hay en este momento varios canales por el cual se está discutiendo esto. Está englobado bajo el título Biología Sintética. En realidad la definición del Convenio de Biología Sintética abarca todas las tecnologías que nombraron. O sea, tanto la ingeniería genética como la conocemos, pero también todas las formas de edición genética, impulsores genéticos, etc. Y ese es un proceso, y en ese proceso que empezó en el 2010, ha definido que esto se refiere no solo a los organismos modificados, sino también a sus componentes y a los productos. Esto es muy importante porque abre el espectro de lo que debe ser considerado. Y que además tiene que ver no solo con los temas de bioseguridad, sino también con los 3 objetivos del convenio, que es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y el reparto justo de beneficios. Ha hecho mucho énfasis en que está completamente ligado el tema de la biología sintética en general con todas estas nuevas biotecnologías al rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la biodiversidad y reafirma, por tanto, la necesidad de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Que todo ello debe estar basado en el principio de precaución, incluso dice un principio exhaustivo de precaución. En el caso de edición genómica e impulsores genéticos, declara, digamos así, que están incluidos en el protocolo de Cartagena. Esto va, por ejemplo, contra todos los cambios regulatorios que se hacen en América Latina y en Estados Unidos, y al revés de lo que dice ahí, dice que requiere un nuevo marco de evaluación y normativo porque actualmente no hay la posibilidad, digamos, de ver todos estos riesgos. Además, habla de la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo del horizonte tecnológico. Es decir, en este momento el CBD está discutiendo todo esto, mientras que hay países que ya están liberando productos. Entonces, llevan varios años de atraso, eso ha pasado en todos los casos, y por lo tanto dicen, bueno, tenemos que ponernos adelante y encontrar formas de ver lo que se está planteando y cómo realmente hacer que se aplique el principio de bioseguridad. Entonces, de precaución. Entonces, como les decía, está discutiéndose tanto en el CBD como en el protocolo de Cartagena en temas de bioseguridad. Hay 2 grupos de expertos, uno sobre biología sintética y otro sobre evaluación de riesgo. Y en ambos se está discutiendo impulsores genéticos y también las nuevas biotecnologías, aunque Argentina y Brasil hicieron, digamos, realmente un trabajo enorme para minar de que el grupo de expertos sobre evaluación de riesgo no hablara de edición genómica. De todas maneras, digamos, en el grupo de expertos han planteado que hay una serie de riesgos y que se deben tomar, digamos, ¿no?, estos temas. Entonces, adicionalmente hay una demanda de una moratoria internacional que claramente pone, digamos, fue una demanda que abarcó a una cantidad enorme de organizaciones internacionales grandes, como la Vía Campesina, la Alianza por la Soberanía Alimentaria en África, todo IFOAM, toda la UITA, todo Amigos de la Tierra Internacional, y además apoyada por 3 relatores de Naciones Unidas para la Alimentación, en donde pedían que tenía que haber una moratoria sobre impulsores genéticos, y que además, digamos así, desde las organizaciones de la sociedad civil, esta es una tecnología que debería ser prohibida. Entonces, algunas conclusiones, ¿no?, sobre esto que estamos hablando. Estamos realmente ante formas de ingeniería genética que plantean nuevos problemas a la salud, al ambiente, a las economías. Y los marcos regulatorios de América Latina que se están haciendo, los cambios, son altamente nocivos. Son a favor de las empresas, minan los principios de bioseguridad y precaución, tratan de reducir aún más las pobres leyes de bioseguridad que ya existían. Y tenemos que tener claro que hay una vanguardia desde América Latina y por lo tanto nosotros estamos especialmente expuestos. Y en el caso de impulsores genéticos son una especie de bomba genética en donde los impactos son inescrutables porque es la primera vez que se hace una modificación para modificar
las especies silvestres y que además se autorreproduce. O sea, no es que sea, digamos, no es que los transgénicos sean buenos, pero había que plantarlos. Con los impulsores genéticos es para modificar el ambiente silvestre a partir de especies que se replican, digamos, en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, para ver más información, acá tienen algunos de los documentos del grupo ETC que ustedes pueden ir a buscar a la página y, bueno, tienen mucho más información sobre todos estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias a todos los expositores. Creo que hemos podido obtener un panorama bastante amplio y claro. Comienzo comentando algo que uno de los oyentes, de los más de 140 personas que están ahora escuchando, comentaban que planteaba la complejidad de lo que se está exponiendo, ¿no? Decía, es muy bueno para estudiantes de biología, creo que sería muy adecuado ir con más pausa, bajar un poco el nivel, si es que la UXNAL desea que la población en general entienda los riesgos e implicaciones de estas tecnologías. Compartimos la complejidad de lo que se expuso, sabemos que hubo explicaciones fuertemente biológicas y con contenidos para especialistas, y al mismo tiempo también que hemos estado en esta última exposición, en lo que planteó Alicia al principio, mostrando la complejidad del tema y al mismo tiempo la situación real que estamos viviendo y las amenazas que estamos viviendo. Por eso elegimos hacerlo de esta manera y saber que la UXNAL está comprometida para llegar a toda la sociedad con estas preocupaciones y que también nos importa mucho que se comprenda de qué es lo que estamos hablando. Y este seminario web es una parte de todo un trabajo de formación y educación que hacemos cada una de las organizaciones y cada uno de los investigadores que son parte de la UXNAL y que, bueno, pueden ampliar con el video que vimos al principio de las exposiciones, con los documentos que compartí hacía recién y con otros materiales que iremos produciendo a lo largo de estas exposiciones. Voy a pasar ahora a hacer una ronda de los comentarios y preguntas que hubo, son muchos, entonces no vamos a poder abordar todos. Si les parece, hago una lista de aquellos que necesitan ampliar por las exposiciones que se han hecho y les dejo a los 4 expositores que elijan por dónde responder. Hay algunas preguntas específicas para luego ir cerrando este seminario web, ¿no? Una de las preguntas así muy claras que hay es, ¿qué sentido tiene o para qué serviría el etiquetado de alimentos libres de organismos genéticamente modificados con todo el avance de la edición genética? Por ahí Claudio, Pablo pueden aportar a esto, que es donde existe etiquetado en Uruguay. ¿Pueden explicar qué mecanismo? Bueno, adelante. Breve, por favor. Sí, claro. El etiquetado se puede hacer en la medida que existan analíticas para detectar estas modificaciones. Estas analíticas se están desarrollando, son posibles y dependen en parte, de manera bastante importante, de que se trabaje con transparencia. Me refiero, si se liberan estas modificaciones al público, las compañías tendrían que liberar los datos genómicos de manera tal de que se pudieran diseñar herramientas analíticas para detectarlos, cuantificarlos, o sea que en principio es posible siempre y cuando tengamos acceso a la información. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Te puedo agregar algo? ¿O vamos con... Bueno, es que justamente estos cambios en la legislación que se han hecho son para eximir de que haya productos que ni siquiera se van a llamar transgénicos. Entonces, el grave peligro es que no va a haber todo esto que dice Claudio, no hay transparencia, o sea, no en todos, en algunos lo habrá, pero digamos, es como un nuevo estrato de ocultamiento, digamos, ¿no? Porque justamente va a ser muy difícil que sobre las nuevas biotecnologías, si no se definen a través de la ley de bioseguridad de esos países que listé como transgénicos, ni siquiera nos vamos a enterar de que están, ¿no?
Eso, por ejemplo, está pasando en Estados Unidos con algunos productos que son modificados genéticamente y que ya están, hay un champiñón, hay aceite de canola y otras cosas, y que son transgénicos, por supuesto, son de ingeniería genética, pero no están considerados, entonces ni siquiera van a entrar en la discusión del etiquetado. Entonces hay como un paso anterior, ¿no? Una cosita que es importante nomás, tampoco hay que quedarse con la idea de que como ahora lo editado no se va a poder reconocer, entonces ¿para qué estar etiquetando? No, la lucha por el etiquetado hay que seguirla, porque lo que tenemos de alimento mayoritariamente es transgénico, todavía no tenemos tanta cosa editada. Entonces hay que pelearla para que los productos de estas nuevas tecnologías sean consideradas genéticamente modificadas también y por tanto sean reguladas, porque algunas no van a ser para alimentación, pero tienen que ser reguladas y poder ser evaluadas y identificadas. Pero con el tema de los transgénicos hay que seguir. O sea, lo que ya está definido que es genéticamente modificado, sigue valiendo la pena etiquetarlo. 2 o 3 comentarios que tienen que ver con la regulación. ¿Qué mecanismos hay desde la sociedad, los ciudadanos, podamos tener palabra entre los gobiernos sobre qué tecnologías queremos, nos parecen adecuadas o no queremos que se financien? Si quieren aportar a esto. Silvia. Bueno, yo tengo un comentario general, digamos, en cada país pues habrá condiciones diferentes, pero sobre este tema de las tecnologías, justamente nosotros iniciamos hace unos años, hace 2 años nada más, una red de evaluación social de la tecnología, en donde por ahora estamos funcionando entre varias organizaciones de América Latina, que son desde movimientos hasta un consejo asesor, en el que varios miembros de la UXNAL participan, también de la Alianza Biodiversidad y otros, justamente porque nosotros necesitamos, o sea, son tantas nuevas tecnologías que necesitamos recoger esta visión desde muchas diferentes perspectivas para poder presentar, digamos así, unas demandas que no sean solamente puntuales, por ejemplo, con un tema, con los transgénicos o con estas nuevas tecnologías de ahora, sino justamente sobre las elecciones en ciencia y tecnología desde la sociedad, o sea, ¿para qué queremos esas tecnologías? Muchas gracias, Silvia. Después vamos a compartir también los datos de la red Tecla para que puedan acceder a la información que se está produciendo. Alicia. Sí, en relación a esa pregunta también coincido con lo que decían los compañeros y pienso que también hay una discusión pendiente dentro de la comunidad científica sobre cuáles son las líneas de investigación que necesitamos en nuestra región, ¿no? Creo que es una batalla que no hay que abandonarla, la discusión con nuestros pares en los ámbitos de investigación para hacer una ciencia responsable, ¿no? Socialmente responsable. Gracias, Alicia. Una pregunta puramente técnica, pero puede servir para clarificar a otros compañeros, compañeras. La técnica de la edición genética CRISPR y Cas9 implica mutagénesis. Si así fuera, una planta sometida a esa técnica, ¿sería correcto llamarla mutada entonces? Sí. Pablo, dale. Sí, a ver, produce varias cosas. Se pueden producir mutaciones o incluso se puede usar para insertar transgenes. Tal cual. Depende del uso que haya tenido. Mutaciones, sí, seguro que produce. Eso, sea el objetivo que sea, alguna mutación siempre va a producir. Pero no solo se usa para producir mutaciones, sino también para insertar secuencias o revertir secuencias, incluso para eliminar algunas. Yo diría que más que mutadas son genéticamente modificadas e insistiría con eso. Clarísimo, gracias, Pablo. Un comentario y pregunta. Se habló sobre las imprecisiones de las técnicas de modificación y edición génica, pero no se habló sobre la biotecnología en sí misma y su
funcionalidad al modelo del desarrollo extractivista neoliberal. Se me ocurre preguntarle si ¿consideran que hay algún contexto que habilite la aplicación de estas técnicas, aun si se pudieran perfeccionar y eliminar tales imprecisiones? A ver, desde el punto de vista, en el ámbito académico para investigación, yo pienso que varias de estas técnicas, para la velocidad que se investiga hoy, pueden aportar alguna cosa, pero son muy peligrosas y tendría que haber unos protocolos para asegurar la contención y el confinamiento de lo que se haga importante. Después del punto de vista del manejo de los agroecosistemas y la producción de alimentos, a mí me parecen totalmente innecesarias, y quienes las necesitan en realidad son el capital, el gran capital, porque es una forma ¿cómo decirlo?, de monetarizar o mercantilizar los genes, la genética, la epigenética y todas las éticas que quieran. Pero en realidad no es que van a traer ninguna solución maravillosa, ni solucionar ninguno de los problemas que dicen propagandísticamente que van a solucionar. Lo que hay detrás son patentes y el privatizar, digamos, ya no solo genes, sino el manejo de los biomas, yéndose a un extremo, ¿no? Sí. Silvia. No, yo quería agregar en eso o sea, bueno, personalmente yo pienso que todas estas tecnologías de las cuales hablamos ahora y también todas las técnicas de ingeniería genética no son necesarias y están además en un contexto empresarial en donde sirven a empresas, pero aun cuando no fueran en el contexto empresarial, son tecnologías digamos, que como explicó Alicia al principio, no respetan la coevolución de las especies y están todo el tiempo, digamos, alterando equilibrios que hace mucho tiempo que existen. Yo quisiera enfatizar, para tenerlo presente, porque realmente quizás di la impresión de que el Convenio de Diversidad Biológica o el Protocolo de Cartagena están realmente tratando de contener esto, y la verdad es que no lo consiguen, porque lo único que lo hubiera contenido es que hubiera habido como mínimo una moratoria. Nosotros pensamos que tiene que haber una prohibición en el caso de varias de estas tecnologías y especialmente los impulsores genéticos, y lo que hay en el CBD es la preocupación, porque se sabe que eso tendría que ser así, pero como las decisiones son por consenso, bueno, lo más que se consigue a veces es moratorias. Yo no dije que en este caso, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, pusieron millones de dólares para impedir que se llegara a tomar una decisión de moratoria en el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, por ejemplo, pagando a delegados. De todo esto nosotros tenemos, no es una afirmación en el aire, sino que tenemos las pruebas que están en uno de los sitios que le mostré al final, que se llama los archivos de los impulsores genéticos, donde a través de una organización en Estados Unidos, que ellos piden una serie de correos electrónicos de gente que colabora con las empresas, pero que están en universidades, y por libertad de información accedemos a esos y nos damos cuenta que la Fundación Bill y Melinda Gates le ha pagado una cantidad enorme de disques científicos y delegados y expertos para influir en las negociaciones del CBD, e incluso, por ejemplo, en la última COP le pagó a 38 delegados africanos para reventar el proceso del grupo africano que siempre se había opuesto a los transgénicos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos toda esta presión. Y por otro lado, digamos, a ver, los impulsores genéticos nos lo venden como si fuera para eliminar plagas, pero cuidado que esa es una mentalidad extraordinariamente peligrosa. Nada más imagínense a Monsanto o a DuPont o a Syngenta definiendo qué es una plaga en un campo. No queda nada, salvo el maíz transgénico o la soja transgénica. Todo lo demás, cualquier planta, cualquier bichito, cualquier mariposa que pase por ahí es una plaga. Entonces, digamos, si nosotros no prohibimos que haya una tecnología que extinga esas especies, que es la de impulsores genéticos, eso va a estar en manos de esas empresas que van a definir
según ellos, qué es una plaga, ¿no? Entonces esto también es importante entenderlo. Gracias, Silvia. Una pregunta muy práctica para vos. ¿Qué especies de animales y plantas con impulsores genéticos se han autorizado y cultivado? Ninguna. No hay ninguna que esté liberada, salvo, o sea, no hay ningún salvo. Ninguna está liberada. Se está trabajando, como dije, hay patentes sobre 600 especies y como dijo Pablo, por ejemplo, ya en Uruguay están trabajando en la plaga del cuerno de las vacas con impulsores genéticos. Lo que más promueven es el uso, lo que promueven no es que sea realmente lo que están haciendo, es el uso con mosquitos, con la idea esta de que vamos a eliminar los mosquitos de la malaria, los mosquitos del dengue, que lo digo así muy irónicamente, porque lo que pasó con el Zika en Brasil, si un mosquito se consigue eliminar un mosquito, pero quedan todas las causas de una enfermedad y todas las condiciones para ello, la enfermedad va a buscar otro vector. Entonces, aun cuando se eliminara el mosquito que provoca la malaria se seguiría transmitiendo en cierto tiempo a través de otro mosquito. Entonces, digamos, esto lo están usando, están haciendo ratones y mosquitos en laboratorio con esto, pero en realidad hay muchos más. Se está haciendo experimentación con animales domésticos y con varios tipos de planta para esto que yo dije, pero ninguno está liberado en ninguna parte. Por eso es un buen momento para impedir que se liberen. Excelente. Yo quiero remarcar, en línea con lo que varios han escrito en el chat, que lo que nos planteamos desde la UXNAL es el avance en otro modelo de construcción de la ciencia, del conocimiento, en un modelo de construcción de ciencia y conocimiento que esté acorde con los caminos que van recorriendo los pueblos, con la cultura, con los valores que tienen los pueblos y con las necesidades que tienen los pueblos. Y lo que está claro es que ni transgénicos, ni semillas producidas con edición genética, ni los impulsores genéticos representan una solución para los problemas de la alimentación, por ejemplo, que hoy sufrimos en la humanidad y que con esta pandemia se están agudizando. Por eso este seminario web se enmarca en un contexto de un camino que venimos recorriendo, en el cual la semilla la puso justamente nuestro querido Andrés Carrasco, y a partir de su deseo de construir este espacio es que hemos comenzado a articular esta unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza. Hay una propuesta allí concreta de denunciar y poner y visibilizar a quienes están trabajando con impulsores genéticos y edición genética como mecanismos para salir con productos comerciales, tanto corporaciones como investigadores, así que lo tomamos como para seguir conversándolo desde la UNAL. Y bueno, le dejo la palabra a cada uno de los expositores para que den unas palabras de cierre. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Seguimos siendo más de 100 personas que nos estamos encontrando, así que a pesar de la virtualidad, el encuentro funciona y la posibilidad de compartir y construir juntos está presente. Si quieren, lo hacemos en el orden en el que expusimos. Alicia. Bueno, cómo no. Bueno, gracias por las preguntas, gracias por acompañarnos a lo largo de estas presentaciones. Y nada, yo muy satisfecha de haber podido compartir este espacio con los colegas y entre todos armar un poco el rompecabezas de lo que está ocurriendo con estas nuevas tecnologías. Y como siempre, invitándolos a seguir pensando, a seguir debatiendo en nuestros espacios docentes, en los espacios de investigación, en las comunidades, difundiendo lo que está ocurriendo y construyendo resistencias y alternativas. Bueno, yo también agradecer a la UXNAL por ser la UXNAL y crear este espacio, a todos los que se arrimaron y participaron. No es lo mismo hacerlo presencial, la verdad, pero de todas maneras estas tecnologías nos permiten igual estar en distintos países, de alguna manera reunidos alrededor de un mismo tema.
son temas áridos y arduos, pero un poco eso también de la función de la UXNAL, es tratar de estos temas, traducirlos un poco, capaz que no somos muy buenos traductores, pero lo intentamos, y bueno, invitarlos a seguir participando de los seminarios que organiza la UXNAL, y a interactuar y tener acción sobre estos temas. Gracias, Pablo. ¿Claudio? Sí, por mi parte también muy agradecido, me sumo a lo que dijeron mis compañeros. Nada más que agregar, tenemos un enorme desafío en formar, informar, para que la gente pueda discernir y actuar en consecuencia. Entonces, visibilizar estos temas es el primer paso, es un trabajo de hormiga, o sea que le pedimos a toda la gente que está del otro lado que multiplique esto, que este video empiece a circular, y por lo menos que estos temas se pongan arriba de la mesa, e invitarlos a las próximas instancias de seminarios de UXNAL, que dentro de muy poco ya va a haber otro. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Silvia. Bueno, sí, también agradecer a todos, a los copanelistas, a la UXNAL. Yo pienso que el tema, digamos así, de una ciencia crítica es fundamental. Todo esto que estuvimos discutiendo justamente es a partir, digamos así, de una ciencia sumamente estrecha que trata de imponer como que es la única ciencia, ¿no? Y como explicó Alicia y como las razones de fundar la UXNAL no es así. Entonces yo pienso que, pues nada, es un gusto estar aquí con esta oportunidad de ir discutiendo, y como dijo Claudio, habrán más instancias periódicas de la UXNAL para ir discutiendo diferentes temas. Y muchas gracias a todos los que nos asistieron con este seminario, desde los panelistas hasta Carlos, y también Andrea y Damián del Instituto Socioambiental, y bueno, y a todas las compañeras y compañeros de la UXNAL y los asistentes, muchas gracias. Gracias, Silvia, gracias a todas y todos los que participaron. Es que pueden encontrar los documentos de UXNAL en el sitio web.org, y que pueden seguirnos a través de las redes sociales buscando UXNAL en Twitter, en Facebook, y siguiendo y suscribiéndose a este canal de YouTube donde están viendo este seminario web, que pronto subiremos para que puedan compartir entre todos. También van a recibir la notificación de las próximas actividades. Así que muy buenas noches, muchas gracias, y nos encontramos pronto.